Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presentación en Barcelona del libro Camas y Famas, Penguin Random House, Grupo Editorial 2018, del periodista y escritor colombiano Daniel Samper Pizano, con ilustraciones de Julio César González Matador, caricaturista colombiano. En nombre de Casa Amèrica Catalunya, quiero apresurarme a agradecer de nuevo la hospitalidad que nos brinda el Reial Cercle Artístic, institución barcelonesa dedicada al fomento, como saben, del arte, que vuelve a acoger una de nuestras actividades. Para nosotros es un honor contar con la colaboración, con la complicidad de instituciones como la que hoy nos recibe. Muchas gracias a Josep Félix Benz, presidente del Reial Cercle Artístic, y a todo su equipo, Graciela, Daniel, Laura, por facilitarnos siempre las cosas. ¿Se da cuenta usted de cuánta gente trabaja para que esté cómodo? Trabajar. Uy, utilice esto. Si me permite. Gracias. Trabajar los del centro. Insinúa algo que los de Casa Amèrica no... Casa Amèrica, es que hoy fui a buscarla y ya ni siquiera existe. Está en reconstrucción. Casi todo está en reconstrucción en este mundo. Muchas gracias al Reial Cercle Artístic, moltes gràcies a vostès. Muchísimas gracias a Pilar Calderón, Cónsul General de Colombia en Barcelona, por su apoyo una vez más a las actividades de la casa, que existe, aunque no exista físicamente, pero estamos sin estar y seguiremos estando. Muchas gracias también, sobre todo, a Daniel Samper. Cuando hablamos de colaboraciones y complicidades con Casa Amèrica Catalunya, nuestro protagonista de hoy, por decirlo de alguna forma, está en la cresta de la ola. Lo disfrutamos tanto como podemos, quisiéramos más, pero nos conformamos con lo que tenemos. Usted cada vez que puede viene, y esto siempre se lo agradeceremos, y que por muchos años sigamos compartiendo escenarios con usted. Voy a presentárselo. Daniel, nuestro público Daniel, y ha roto el hielo, venda su libro. No, yo estoy buscando preguntas filosóficas de fondo, ¿no? Venga, yo no quiero vender mi libro. Allá hay un compañero que sí quiere. Yo quiero es que la gente entienda el clamor popular, ancestral que hay detrás del libro. Miren, me salto todo el guión porque con este hombre es imposible seguir guiones. Luego se lo presentaré para que no lo conozcan, en fin, 4 datos sobre él, pero ya que saca este tema sobre la mesa, les voy a confiar 2 cosas. 1, el libro no tiene desperdicio. No lo tiene. Miren, yo empecé a leérmelo con mi lápiz, iba señalando cosas y, ay, mira qué bien, ay, mira, esto es interesante, caramba, qué dato, ay, qué risa. Claro, cuando llegué a la página 100 me di cuenta que me había quedado sin lápiz. Entonces, claro, entré en una disyuntiva: o me compraba más lápices o dejaba de leer. Compré más lápices. Y compra otro libro porque ese está muy subrayado. Te lo venden allí, como dice el luthier, a la salida. Debería hacerlo porque realmente luego sí que tengo las pruebas de aquí. Se lo puedo enseñar. Está totalmente garabateado. Esto por una parte. Segundo, cuando empiecen a leer el libro, y digo empiecen a leer, no cuando se lo hayan leído, cuando empiecen a leerlo, empezarán a sentir algo parecido a envidia. Y a lo mejor hasta un poco de rabia. Envidia sana, pero envidia. ¿Por qué? Porque se darán cuenta, más pronto que tarde, de que este hombre se lo ha pasado de fábula escribiéndolo. Se lo ha pasado muy bien. Yo no digo que no haya trabajado, que sí, que se ha documentado, que sí, que su tarea de investigación ha sido enorme, que sí. Pero usted no ha sufrido escribiendo este libro. Yo sufría por los lectores, más que nada. No, a ver, eso tiene una respuesta un poco larga, pero ¿hasta qué hora podemos estar aquí? 11 y media, ¿no? Y es la siguiente: yo durante 50 años trabajé en el periódico El Tiempo, el periódico colombiano, mis compatriotas lo conocen aquí, pero desde el día que yo entré a trabajar, que fue
el 1 de mayo del 64, ya trabajé el 1 de mayo, que es día festivo ya de muchos de ustedes, este oficio que es un horror, pues. Hasta el día que me retiré, que fue el 1 de mayo del 2014, exactamente los 50 años, y cumplí mi propósito. Pasé a la segunda etapa del propósito, que era seguir escribiendo. Yo me retiraba para que no me molestaran con un trabajo, para poder ver fútbol y leer y escribir. Y lo he venido logrando. Entonces, el propósito fue ya no escribir crónicas, que todo esto me encanta, sino escribir historia con humor. Desde hacía varios años había estado trabajando en cuestiones de historia con humor. Había publicado una historia de Colombia que se llama Lecciones de Histeria de Colombia, que era la realidad pero con humor. El problema con Colombia es que no sabe dónde empieza el humor y dónde termina. Mucha gente se muere la vez, qué cosa tan buena la que dijiste, que se nombró al antiguo procurador en la OEA, que es un facho. No, es que eso es verdad, eso no es un chiste. Entonces es muy complicado porque ya no se sabe dónde está el chiste y dónde está la realidad. Pero hice ese experimento. Hice otro que les recomiendo, que es leer la Biblia. ¿Quién de ustedes ha leído la Biblia? No, no sea mentirosa, Pilar, por Dios. Todo el Antiguo Testamento. Ese es el bueno, ese es el bueno. El bueno es el Antiguo Testamento. Yo hice el experimento de recontar el Antiguo Testamento con cierto humor, porque el Antiguo Testamento es tremendo, eso. Se matan todos, se fornica hasta con la mujer de uno. Bueno, digo no, con la del profeta, ¿no? Es tremendo y se puede contar en clave de humor, y en clave de humor es maravilloso. Entonces, así lo hice, conté el Antiguo Testamento en clave de humor, que se llamaba, en Argentina se llamó Risas en el Infierno. Los colombianos más delicados lo titularon Ciego hubiera sido Adán. Y posteriormente escribí algo más, que ya una historia breve del mundo, que tú la conoces, se llama Breve Historia de este puto mundo, que ha salido en Colombia y después en España, y que es una síntesis también tratada con humor de la historia del mundo. Camas y Famas está dentro de la misma línea, la historia con humor, aunque debo decirles que aquí hay más investigación, hay más trabajo de búsqueda de anécdotas. Es mucho más difícil así, porque no es inventar un chiste, sino buscar en biografías inéditas, no meterse mucho en internet, porque todo el mundo puede llegar a internet, e ir descubriendo poco a poco detalles, anécdotas, escenarios, situaciones, diálogos, cartas, memorias, que le permitan a uno ofrecer un perfil de los personajes, y ojalá un perfil humano, es decir, que tenga también humor, pero que ellos sean los que más aportan el humor. Yo me encargo de hacer comentarios desagradables y todo eso, pero ellos aportan su vida. El libro que estamos presentando tiene una base de humor obvia, pero no solo es humor. Luego tendremos oportunidad de leer algún texto por el que se darán cuenta que el trabajo de Daniel no es simplemente utilizar el humor como arma para explicar, sino que son 500 años, digamos, de historia. Usted desde el primero hasta el último son unos 500 años de historia. No solo es humor, insisto, también le situará en contextos políticos, sociológicos, épocas determinadas. Es decir, que el trabajo, si lo sintetizamos como una obra de humor, estaremos faltando al esfuerzo de él, aunque en efecto el humor es una de las partes esenciales de este libro. Pero se lo voy a presentar realmente. Dije que lo haría, y lo haré ahora con su permiso. Graduado en Derecho y en Periodismo, su labor se ha visto recompensada con la obtención de diversos premios internacionales. Ha trabajado largos años en el tiempo, como decía, de Colombia, y en Cambio 16 de España, y ha publicado más de 30 libros de ensayos de humor y ficción. Argumentista y guionista de televisión, escribió más de 700 capítulos de la comedia Dejémonos de Vainas, que en Colombia permaneció 16 años en antena. Colaborador habitual de No es un día cualquiera, magazín radiofónico matinal de Radio Nacional, para los fines de semana, conducido y dirigido por la periodista Pepa Fernández. Historiador oficial del grupo musical y humorístico argentino Lelutier. En cierta ocasión apareció sobre el escenario haciéndose pasar por Marcos Munstock. Ya saben, el miembro de Lelutier al que todos identificamos por su porte serio, su voz grave y sus intervenciones desde el atril. Y la calma.
y por la calva. Me voy a permitir abrir un pequeño paréntesis porque ahora charlando con él lo recordábamos. Hace unos cuantos años, creo que era en 2011, y con la oportunidad de nuestra Semana del Humor Latinoamericano que celebramos en Casa América cada 2 años, bueno, tuvimos la feliz idea y fue correspondida de invitar al añorado Daniel Rabinovich, miembro de Lelutier, que falleció en 2015. Bueno, vino con él, estaban en Madrid, el único día de descanso que tenían era un lunes, y nosotros creíamos que, en fin, que era muy osado pedirle a Daniel que viniera, Daniel Rabinovich, pero vino, una persona encantadora, simpática, genial, inolvidable. Bueno, el tema es que después de la actividad, muy celebrada en Casa América, fue un éxito absoluto, nos fuimos a cenar. Nos fuimos a cenar a un restaurante y había unos camareros venezolanos que estaban por allá. Digo venezolanos porque nos dijeron, somos venezolanos. Y uno de ellos, ¡pum!, identificó a Daniel Rabinovich. Y claro, a partir de ese momento, sus ojos vieron lo que él quería ver. Rápidamente se fue a llamar a unos amigos, venid para acá, que está Lelutier en mi restaurante, están todos en mi restaurante. Claro, Rabinovich era Rabinovich, Marcos Munstock, López Puccio, y el resto quedaba igual, estaban todos. ¿Tú te acuerdas de esto, Daniel? Claro. Claro, como no me acordar si yo pagué. Llevaron a mí que era más serio y yo pagué. Pues una vez más, esta vez sin querer, se hizo pasar por Marcos Busto, que no es la única vez que lo ha hecho. Si usted quiere contar cosas, las cuenta, si no... No, simplemente que realmente tenemos muchos parecidos, hay gente que nos confunde y la mujer de él ha llegado a confundirme con Marcos. Hasta cierto momento en que ya se da cuenta que soy colombiano. Por otra parte, sigo hablando de él. No sé si sabe que es autor de la letra de una canción de homenaje a Cantinflas, escrita en 1992, cuando la Real Academia de la Lengua incorporó los términos cantinflas, cantinflada y cantinflear. Algún día nos lo tiene que cantar esto. Yo no lo he conseguido todo. ¿De dónde ha sacado usted todos esos datos? Amigo mío, hace muchos años que nos conocemos. Esto lo tenía guardado yo solo para presentaciones musicales. Pues es de dominio público. Es la segunda vez que lo explico esto. Miembro de las Academias de la Lengua de Colombia y España, uno de sus objetivos en la vida es maleducar a sus nietos, 6, ¿no? He logrado hacerlo con los españoles. Los nietos españoles son espantosos, los he logrado maleducar. Es fácil maleducar a los españoles. En cambio, las nietas siguen siendo de una enorme dulzura y tal, y muy colombianas, como estas damas que nos acompañan aquí y varias otras. ¿Cuántas colombianas hay aquí? Pues mire usted. Entonces, son como ellas, levemente más jóvenes. Solo levemente. También, como decía antes, ha decidido dedicarse a la historia, razón por la que hoy nos encontramos aquí. Llegados a este punto, justo es aplaudirle el esfuerzo realizado, tal y como se destaca en la solapa anterior del libro. En labor tan meritoria como sacrificada, devora decenas de libros en varios idiomas, algunos de los cuales ignora. Eso tiene mérito. Esos son los más fáciles. Hay calumnios sin miedo. Aparecen textos en catalán. Sí, bueno, espérese, bueno. esta me la guardo. Consulta cientos de documentos y realiza visitas a escenarios reales con el fin de conocer a fondo personajes y acontecimientos históricos para relatar después, y aquí lo extraordinario, esos mismos episodios en forma amena y significativa. Bueno, empecemos a situarnos. Ya sé que se lo han preguntado 1000 veces, pero, en fin, para empezar, me gustaría que nos contara, porque Camas y Famas se ocupa de lo que usted entiende como amores verídicos, pero raros y extraños. Descartó otros por rectilíneos, juiciosos o bipolares. Entonces, explíquenos o cuéntenos cómo desarrolló su proceso de selección para, al final, ¡pum! Algo que ya había usted mencionado, y es que el propósito real de este libro no es ni contarle a uno con quién se acostaba fulano o mengana, sino tratar de que la historia, que es una ciencia abandonada,
para el público, que no se enseña ya en las escuelas, y que está trayendo como consecuencia que se pierda la memoria de nuestro pasado en general. Para tratar de que eso no ocurra, pues ha habido modestamente dos olas de nueva historia. Una es la que han contado grandes historiadores en forma muy amena, pero sin humor, digamos, sin chistes. Por ejemplo, Sivak, que me parece a mí un autor excelente, se ha vendido mucho en todo el mundo, se consiguen sus obras en España. Está la obra sobre los Romanov, otra sobre una biografía de Stalin maravillosa, y otra sobre Catalina la Grande, que fue uno de los libros que yo busqué para esto. Estos historiadores, a menos, casi todos son historiadores y también periodistas o novelistas, que lo cuentan sin inventar nada, pero tratan de llegar en un lenguaje que no sea el lenguaje muy arquetípico, muy rígido de los académicos historiadores. Todos mis respetos para ellos, pero no son lo que más consume el público. Los textos históricos de los profesores de Harvard no se consumen. Entonces, esta ola de historiadores importantes, pero que saben que hay que hablar un lenguaje que el público conozca, han logrado grandes éxitos, y hay muchos bestsellers, como estos que menciono de Sivak y de otros. Y ya en un nivel ya mucho más primitivo, digamos, la diferencia que hay entre el Homo sapiens y el mono estamos nosotros, en calidad de monos, que hemos tratado de contar la historia ya con mucho más humor, con mucho más chiste, inventando hechos, pero sabiendo que el lector está en el juego y se da cuenta de que evidentemente, qué sé yo, a ver, voy a poner un ejemplo que no sea a todos simpático. Mariano Rajoy, por ejemplo, nunca estuvo en la luna, o sí. Bueno, no sé. Es decir, pongo un ejemplo de alguien simpático simplemente. Entonces, yo doy una lista aquí, porque a ello está dedicado el libro, de autores que a mí me han encantado como humoristas, historiadores. Y el primero de ellos es un español, es un tipo que se llama Don Francés de Zúñiga. Y Don Francés de Zúñiga era una especie de cronista con licencia para burlarse de todos, inclusive del propio emperador, que era Carlos V. Carlos V le parecía muy aburrida la corte. La prueba es que se colgó los hábitos y se fue por allá a vivir a un convento y a comer bien. Y le dijo a escribe una crónica de lo que es este reinado, ven conmigo a todo y escribes lo que te salga de los... No le dijo así, le dijo escribe lo que tú puedas o quieras. Y escribió unas crónicas divertidísimas. Es posible conseguirlas, estuvieron durante muchos años solamente en academias y en bibliotecas especiales, pero ya es posible conseguirlas, ¿verdad? Cuando compren el libro ya pueden sacar el nombre de Don Francés de Zúñiga. Escribió unas cosas muy divertidas. Y de ahí para adelante hay toda una lista larga de humoristas dedicados a la historia. Uno de ellos, a mi juicio el mejor de todos, que era Will Copy, que era un tipo que hacía pocas bromas inventadas por él, pero localizaba los datos que lo podían matar a uno de la risa, y luego le ponía un pequeño comentario estupendo. Este Will Copy era un bohemio neoyorquino que vivía rodeado de muchísimos libros, sabía de todo, de poesía, de todo, pero lo que le gustaba era buscar datos pequeños y graciosos y significativos. Y escribió un pequeño tratado que se llama Decadencia y caída de todo el mundo, de casi todo el mundo. Se consigue en español, no tiene más de 200 páginas y es una maravilla. Entonces, esta escuela, digamos, de humoristas, historiadores, no historiadores humoristas, sino de humoristas historiadores con enorme modestia y humildad, como si fuera argentino, digamos, la trato de representar yo en estos libros. Bueno, pero no me he explicado por qué Lucrecia Borgia y no Cleopatra, pero en fin. No, lo explico. Si me preguntan, yo contesto. Deseché en la primera lista, hice una lista muy larga de 60 o 70 parejas. Cuando digo parejas, estoy hablando de el número, no importa, no me importa el sexo. Lo único que sé es de personas que en un momento dado se quisieron y vivieron juntas. Hay un caso de una que vive con ella misma, muy interesante.
o 2, o 3, o 4 del mismo sexo o de sexo distinto. No he incorporado animales, llegará el momento, pero deseché las que ya hizo Hollywood, es decir, Cleopatra y Marco Antonio, Josefina y Napoleón, todos esos son muy conocidos. Entonces busqué de segundo rango, digamos, a la altura por ahí, digamos, del español, ¿no? o del Valladolid, ¿no? Después a la mitad de la tabla. Entonces los busqué y me dediqué a trabajar esos que no conocemos tanto, aunque conozcamos alguno. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar de Saint-Exupéry, el autor del Principito? Bueno, lo que no se sabe es que la verdadera musa de Saint-Exupéry era una salvadoreña y tiene una historia extraordinaria de amor y de desamor. Ese era un poquito lo que yo buscaba. En el caso de Oscar Wilde, todos sabemos que es un icono homosexual, pero estuvo casado y en realidad debió haber sido un icono bisexual, porque tuvo hijos, tuvo una mujer a la que adoró, se separó de ella, tuvo 2 amantes de su mismo sexo, es decir, dos gays, uno estupendo y otro que lo llevó por el camino de la amargura, y todo eso está relatado allí, siempre con documentos, siempre con cartas o con testimonios o con diarios o con biógrafos muy buenos como fuente, ¿no? Voy para resumirles un poco, para que se hagan una idea de quiénes son los principales protagonistas, los voy a leer enseguida: Lucrecia Borgia, Solimán el Magnífico, Catalina la Grande, Honoré de Balzac, Oscar Wilde, Virginia Woolf, Al Capone, Antoine de Saint-Exupéry, Violeta Parra y Zlatan Ibrahimovic. Estos son los principales, pero van acompañados por segundas, terceras personas o más. De hecho, el autor nos recuerda en el prólogo que son una treintena más o menos de personajes los que circulan a lo largo de sus páginas. Pero yo creo que, siendo cierto este dato, le falta puntualizar que son una treintena más uno. Porque cuando ustedes lean, porque estoy seguro que cuando acabemos esta intervención correrán a buscar a mi compañero Miquel, que está allí esperando que comprendan los libros, ¿verdad? Verán enseguida que a esa treintena de personajes se le suma Daniel Samper Pizano, porque ustedes verán a lo largo de todas las páginas y todos los comentarios que hace que se explaya y conocemos sus sensibilidades, conocemos sus aficiones, conocemos lo que piensa, por ejemplo, por Trump, ¿no? Conocemos a Daniel Samper. Yo estoy fabricando un muro que me aparte de Trump, en mi casa. Sí, ¿verdad? Pues ustedes verán que son una treintena de personajes más uno, porque, insisto, le conocerán mucho cuando terminen de leer este libro. Eso quería decir. Y aprovechando, generalmente, cuando uno tiene en sus manos un libro que tiene pies de página, no sé ustedes, pero a mí pocas veces me enamoran los pies de página. A veces son excesivamente sesudos o dan explicaciones que cortan el rollo con lo que estás leyendo. En el caso de Camas y Famas, uno cuando pasa una página y no encuentra una nota a pie de página, dice: hostia, no hay pie de página, joder. Uno lo sufre porque ahí abundan los pies de página, y en esos pies de página, en fin, ustedes acabarán llorando de la risa, se lo aseguro. Oye, estoy vendiendo muy bien su libro. Para mí, gracias, apunta. Mire, bueno, hemos hablado para situarles de los personajes, o algunos cuantos personajes que circulan por el libro, y ya que estamos hablando de un libro de Camas y Famas, me gustaría saber si usted ha acabado enamorándose de alguno de los personajes, especialmente, en fin, todos son para quererse mucho. Sí, tengo un amor que quiero declarar en público por Catalina la Grande, es decir, de todos los personajes femeninos que repasé, que investigué, que busqué, muchos de ellos me encantaron. Violeta Parra me encantaba desde siempre, porque ha sido uno de los iconos latinoamericanos de la música popular y del folclore y de la reivindicación del pueblo latinoamericano, etc. Violeta Parra, pero Catalina la Grande, quien yo siempre había oído una reina y una zarina o la esposa de Sara, no sé qué, nunca había sabido bien quién era. Ya cuando la he leído y estudiado, me pareció una mujer extraordinaria.
La relación de ella con su principal amante, porque tuvo muchos, que era el príncipe Potemkin, era una relación, lo digo ahí, que llama la atención porque era basada en la risa. La de mi mujer yo también, pero la que se ríe es ella, entonces eso me molesta un poquito. Había que ver los mensajes que se mandaban cuando ella iba a terminar ya de una comida. Decía, te espero después de comer, había una especie de baño turco, y nos vamos a reír. Se reían, hacían las cosas, pero realmente lo que los unía era la risa, y una risa inteligente. Ambos eran muy inteligentes. Ella fue una extraordinaria gobernante. Rusia seguramente estaría un siglo más atrasada si no hubiera sido por Catalina. Catalina estableció unos vínculos con Occidente y tuvo el valor de llevar el espíritu de la Revolución Francesa, que cortaba cabezas a toda esa gente, a Rusia. De hecho, la biblioteca de uno de los grandes promotores de la Revolución Francesa está en Rusia gracias a ella. Y tuvo amistad con Voltaire, se escriben cartas con Voltaire. Eso, para una mujer que está gobernando y que sabe que si llega a moverse un poquito la guillotina también se la llevan a ella, muy valiente. De manera que, aparte de ser inteligente, de ser muy buena gobernante, era una mujer insaciable. Y yo investigué con mucho cuidado lo que llamé el polvómetro de Catalina. Y revientan las campanas. Sí, revientan las campanas, pero se nota que hay una cercanía con Catalina, porque usted, de alguna forma, en más de una ocasión, se detiene a destruir mitos que no son ciertos. Por ejemplo, ahí te jodí. Lo del caballo. Sí, sí, no. Se me olvidó que eres aficionado a la hípica también. Sí. No, es que de muchos de estos se han dicho mentiras enormes. Por ejemplo, se ha dicho que Lucrecia Borgia se acostó con el padre, con el hermano, con papas. Mentira todo eso, nunca se acostó con el papá, ni nunca se acostó con el hermano. El papá sí fue papa, el papá, y tuvo muchas mujeres y hacía unas orgías maravillosas. Todos habríamos querido estar allá en el Vaticano, pero en la iglesia aparece, en la historia de la iglesia católica, haciendo todas esas violaciones de los mandamientos, aparece como uno de los más sabios pontífices que ha tenido la iglesia. El hijo de él era César Borgia. Estamos hablando de compatriotas, de valencianos, de españoles. César Borgia inspiró el libro de Maquiavelo y fue un tipo tremendo, cruel, inteligentísimo, pero nunca se acostó con la hermana. Ella se acostaba, pero con los que le asignaban. Pero estamos hablando de Lucrecia ahora. De Lucrecia. No, yo estoy hablando de Catalina. Porque no, yo estoy hablando de los mitos. Claro. Ya llegaré al caballo. La gente no está preparada, no. Estos muchachos no están preparados para el caballo. Usted lleva la conversación por donde quiere. Yo soy palafrenero de ese caballo ahora. Cuando venga el caballo yo lo llamo. Y lo cierto es que sobre ella una cantidad de mentiras. Sí se casaba porque se acostumbraba a que se casaran para consolidar reinados y cosas así, pero su gran amor fue realmente un poeta que tenía como apellido Bembo, que esto para un músico de salsa es muy bueno, pero para un cardenal me parece un chiste, y para un poeta mucho más. Sin embargo, ese fue su gran amor. Yo, de puro morboso, estuve tratando de averiguar hasta dónde había llegado el amor, y no podría garantizar que llegó a ser un amor físico, pero químico sí, porque realmente se quisieron mucho. Él le compuso poemas, se encontraron varias veces, aunque no en circunstancias alentadoras, no había moteles ni nada de esas cuestiones allá. Y Bembo al final pues hizo lo que tiene que hacer un buen cardenal de iglesia, se casó, tuvo muchos hijos y fue muy importante en el Vaticano. ¿Me deja leer lo de Bembo? Lo dejo. Seamos sinceros, el apellido Bembo es un obstáculo para que se conozca fuera de Italia a este gran humanista y se le asocie con la más fina lírica. Según filólogos consagrados, está bien, una amiga mía que vive en Roma, la palabra no significa nada en italiano, pero sí en español.
que tiene labios gruesos, dice el diccionario, como en la bemba colorada de Celia Cruz, el negrito bembón o radiobemba, sinónimo de habladuría callejera. Muchos términos castellanos suenan a herencia de África, no de Venecia. Bambú, bimbo, bamba, tambo, timba. Pombo toca mambo con el bombo. Si en vez de tal apellido Pietro hubiera sido Fellini, Verdi, Pavarotti o Messi, como tantos otros poetas, su fama habría sido universal. Esta es la conclusión a la que llega nuestro querido historiador Daniel Sanz. Sin duda, y galopemos hacia el ejemplo suyo. Gracias. Así como estoy contando las falsas informaciones sobre doña Lucrecia, también las hubo sobre el amor de mi vida, doña Catalina la Grande. Se llegó a decir que el pobre Potenkin, agotado por la capacidad amatoria de esa mujer, llamaba a los jóvenes cosacos y le decía: mira, reemplázame hoy por la noche. Se dijo eso, y es verdad. Sí, porque ella hubo un momento en que ya él no resistía más, entonces le comenzó a buscar novios. Y sí, todavía se seguían viendo de vez en cuando y tal. Y se ha escrito que ella tuvo... ¿Hay menores de 18 años aquí? ¿Hay menores de 70 años aquí? Ah, sí. Ese es menor. Anda un ratito por fuera. Se ha dicho que ella hacía el amor con un caballo. Mentira absoluta. Mentira absoluta. Sí le gustaban los caballos, pero ¿por qué se la calumnió de esa manera? Porque fue una de las primeras mujeres en Europa que montó no ya a la amazona, que es de ladito, que es una cosa, yo no sé cómo hacen para montar de lado. Todo el peso del cuerpo recae sobre la nalga derecha o izquierda, según sea uno zurdo o no. Ella, muy a la moderna, como la reina de Inglaterra, se sentaba con el arco pernil abierto y montaba caballo así. Eso lo consideraban en esa época una vulgaridad tremenda, lo cual es un acto machista, naturalmente, porque las mujeres tienen todo el derecho de montar en el caballo, y lo que no tienen derecho es hacer el amor con un caballo, pero ella no hacía el amor con un caballo. Esta es una de las cosas que él desmiente, pero ahora me viene a la cabeza para demostrarle que sé perfectamente su cercanía con Catalina. También desmiente, si lo digo mal usted me rectifica, por internet al parecer circulan diversas fotografías de mobiliario de Catalina en la que abundan pues desde sillas a mesas a percheros con formas, digamos, que ustedes ya se imaginan si hablamos de Catalina la Grande, que no son ciertas. Pero sí son grandes. Pero sí son grandes. Sí, cuando en un momento dado entran algunas tropas a alguno de los palacios que había en Rusia y descubren un pequeño museo bajo 3 llaves, que era el museo erótico de Catalina, y hay una cantidad de muebles con formas... ¿qué edad tienes? 14. Con formas fálicas. Espero que no sepas qué es eso. Y ya, digamos, de otras formas también, ¿no? Había toda suerte de representaciones de los órganos sexuales masculino y femenino en mesas y en sillas y en sofás y tal. Y esto se conserva y han sido publicadas fotografías y son las que están en internet. Pero usted se fía poco de las informaciones que están colgadas en las redes sociales y, como bien dice en su pie de página, sí confío en mi urólogo, no en internet. Exactamente, hay cosas así que un urólogo no ha visto nunca, ni siquiera colombiano. Cambiamos de tema. Yo hubo un momento que me reí mucho, bueno, muchos momentos me reí mucho, pero me llamó la atención porque hay un momento en que se le dispara, digamos, no sé, la necesidad de decir: juro que es verdad, juro que es verdad, juro que es verdad. Me reí mucho porque pensé, bueno, ¿esto a qué viene? Y me acordé, digo, ¿será por esto? Tiro para atrás en el tiempo. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando apenas nos conocíamos, investigando un poco de quién era este individuo, leí una anécdota de él que explicaba que cuando se trabajaba en El Tiempo,
una vez tuvo una exclusiva muy importante. Él supo que por primera vez el Papa visitaría Latinoamérica, y en concreto Colombia. El tipo fue a contarlo y no le creyeron. No le creyeron. Hasta que finalmente, creo que era Pablo VI, Sí. en 1968, bueno, da igual, el dato no importa mucho. Y digo, claro, de ahí le viene, juro que es verdad, juro que es verdad, juro que es verdad. Le quedó de jovencito. Esa fue mi gran frustración, y como veo aquí varios colegas periodistas, contaré muy brevemente. Yo, en una época, estaba en un equipo de fútbol donde jugaba un cura joven, jugaba muy bien, dicho sea de paso, y luego conversábamos y no sé qué, nos tomábamos un par de cervezas, y en un momento dado este cura dijo, hombre, me cuenta otro amigo de él que era cura también, que dice que va a venir el Papa. Le dije, no digan, el Papa no ha salido nunca del continente europeo, esto no puede ir a Colombia, porque la gente quiere irse de aquí, entonces no venir. Me dijo, pues, si quieres yo hablo con el padre Sánchez, se llamaba Monseñor Sánchez, a ver qué te dice. Entonces le dijo, no, este es un muchacho muy bueno, de comunión diaria, todas esas cosas. No era verdad, pero no importa, hay que conseguir la noticia. Y me entrevisté con Monseñor Sánchez. Entonces me dijo Monseñor Sánchez, sí, le voy a decir la verdad, eso lo anunciaré dentro de pocos días, pero bueno, le voy a dar a usted la exclusiva porque usted se la buscó. Viene el Papa, era una noticia de un grosor extraordinario, es decir, solo había viajado el Papa a Colombia en una obra de García Márquez, sí, una obra totalmente fantástica. Todo el mundo dijo, no, es imbécil, hombre, esto no lo cree nadie. Pues sí, el Papa iba a ir a Colombia. Yo me presenté al periódico con la noticia, y entonces el jefe de redacción, que era un tipo muy querido, varios aquí lo conocieron, Enrique Santos Castillo, pero sumamente conservador, me dijo, no, lo que pasa es que tú eres comunista. ¿Qué tiene que ver que sea comunista con que venga el Papa? Yo no, porque luego nos desmienten, quedamos mal, y entonces triunfa el comunismo. Juro que es verdad, le dije, juro que es verdad. ¿Ven cómo no me creyó. Encaminado? A los 3 días hubo una rueda de prensa y le anunciaron al mundo que venía el Papa. Y entonces me dijo, la próxima vez te voy a tener que creer un poquito más. Era verdad. Era verdad. Cuando él en el libro reitera, juro que es verdad, juro que es verdad, juro que es verdad, yo creo que es oportuno trasladarle ahora la pregunta de si antes le preguntaba si se había enamorado de alguien, ahora le pregunto con quién se ha sorprendido más o qué datos, por eso juro que es verdad, porque son poco creíbles o llamarían la atención. Y no, de verdad, se lo digo que no es broma, esto es serio, pero en general, yo no sé si ha habido algún personaje de los que usted trata en el libro que le ha sorprendido, por la razón que sea, en más de una ocasión. Muchos. Digamos que hay uno que me atrae como personaje, porque me recuerda a la delincuencia, a la alta delincuencia colombiana, la que no está en el Parlamento, sino la otra, y es Al Capone. Al Capone ha sido el más famoso gángster de los Estados Unidos, ha inspirado obras de teatro, inclusive, bueno, películas, muchísimas series de televisión, etc. Y era un tipo tenebroso que mandaba a matar sin ningún problema. Traficó en toda clase de productos prohibidos. Todos sabemos que el producto que se prohíbe es el que la gente más va a pedir. El día que prohíban los chicles, habrá chicle traficantes. Entonces, en la época de la prohibición, cuando Estados Unidos prohibió el alcohol, convencidos de que así desterraba el alcohol, este se hizo multimillonario, y otros muchos, ¿no? Los Corleone, todo lo que significa El Padrino, vendiendo alcohol prohibido. No, la droga prohibida sigue alimentando también a muchas mafias de muchas partes de Estados Unidos y de Colombia, por supuesto. Lo que pasa es que solo somos famosos los colombianos por ese detallito. Y se parecen algunos de los delincuentes colombianos dedicados a esto a Al Capone. ¿En qué sentido? En que Al Capone era un gángster, pero era un gran marido y un gran padre de familia. Consta en las cartas de él, consta en las cartas y en las declaraciones de su mujer, que realmente fue un padre modelo, y fue un padre modelo entre otras cosas porque vivió con el arrepentimiento de que su hijo padecía desde la cuna un problema, una enfermedad, porque Al Capone había tenido una sífilis y la había transmitido al niño, único niño que de hecho tuvo. Murió de esto a causa de la sífilis. Murió de la sífilis, exactamente.
Entonces, pero sin embargo fue un marido extraordinario, la mujer de él una dama completa, y me hace pensar a mí que algunos de los mafiosos colombianos que han sido unos zampones y unos asesinos miserables, luego se los ha vendido como unos padres de familia estupendos, y lo fueron, pero no, eso no le quitaba su condición de zampones. De hecho, los colombianos que están aquí saben que Pablo Escobar cayó en manos de las autoridades porque le tendieron una trampa con su familia. Aislaron a la familia, la metieron en un hotel, el llamado Hotel Tequendama en Bogotá, que es propiedad de las Fuerzas Armadas, y sabían que si circulaban noticias de que a esta familia le habían rechazado de todos los países, cosa que era verdad, el gobierno colombiano los dejaba viajar y luego pedía a las autoridades del país al que llegaban que los devolvieran. Entonces se creó una tensión. Dijeron, Escobar no resiste esto, llamará. Y un día llamó, y el día que llamó había unos aviones especiales y una cantidad de oportunidades de sintonía del lugar donde estaba, y lo buscaron y le dieron muerte. De modo que ese paralelo y muchos otros con Al Capone me llamó la atención. Como ya hemos repetido alguna vez y se deduce también de lo que Daniel va explicando, insisto, el libro no solo es humor, el libro no solo es camas, el libro no solo es famas. Voy a pedir a mi compañera Cristina Osorno, responsable de literatura de Casa América Cataluña y responsable también de suministrar arepas a Daniel Samper cada vez que viene a Barcelona, que por favor se acerque aquí a la tarima y nos lea quizá un par de textos, uno de Violeta Parra primero. No estaba autorizado. El de las arepas no le doy a nadie. No doy arepa a nadie. Que no hay para todos. Este es un contubernio, ya. Vamos entonces con el de Violeta Parra. En 1960 la postra en la cama una larga enfermedad. Pasa ya de los 40 años y un balance de su vida mostraría que carga la cruz de la muerte de su pequeño, que continúa tan pobre como siempre, que ha fracasado en sus 2 matrimonios y en un par de amoríos. Padece trastornos de salud. Sus investigaciones folclóricas no encuentran en los círculos culturales el eco que merecían y acumula proyectos e ilusiones, pero a todos los devoran el engaño y la burocracia. Engaños de punta a cabo en este mundo tan cruel. Engaño hasta el del plantel de estudios muy encumbrados. 7 años amordazados de pies y mano. Arquitectos tratando bellos proyectos de 1000 colores y formas, cuando más tarde es la norma de hacer cajones a muertos. Se me perdió la alegría sin saber cómo ni cuándo. Aquí me ve usted llorando con la mirada en el suelo. La vida me da recelo, me espanta su indiferencia. La mano de la inclemencia me ha echado este nudo ciego. Podemos aprovechar para leer también la de Oscar Wilde, el fragmento de Oscar Wilde. Muchos ignoran que, como bien dice el escritor francés Charles Dantzig, antes de ser mártir de la homosexualidad, Oscar Wilde lo fue de la candidez. El único nieto del escritor, Merlin Honland, afirma lo mismo. Oscar Wilde no fue un mártir gay como se pretende. Lo fue de su humor irreverente, de su personalidad extravagante, de su ingenio desbordado y de su profunda ingenuidad. En medio de sus desventuras, Oscar Wilde dejó un pensamiento premonitorio. El mundo se hace poco a poco más tolerante y algún día los hombres enrojecerán de vergüenza por haberme tratado con esta barbarie, lo mismo que hoy se avergüenzan de las torturas de la Edad Media. La corriente de la opinión está a nuestro favor, no en contra. Muchas gracias. Si acaso, si tenemos tiempo, luego leemos alguno más. Ya ven, es decir, no solo es humor, sino que hay reflexión, hay incluso denuncia. En algún caso usted se le nota, digamos, cercanía con las dificultades de Oscar Wilde. Lo describe también como un ingenuo, en tanto en cuanto él decide tomar unas iniciativas que al final es lo que le llevan a la cárcel y le llevan a
al despropósito. Pero, en fin, como sí es cierto que el humor existe y por alusiones de antes que se me olvide o que se me pase el tiempo, voy a decir lo siguiente. Con respecto a Rodrigo Borgia, el Papa Alejandro VI, nacido en Valencia, recuerda que hablaba varios idiomas, empezando por el catalán. Al respecto, y en nota a pie de página, ¿se acuerdan?, destaca lo siguiente. Se dice que en Roma escribía bellos poemas religiosos en su idioma natal. En el Museo Vaticano se conserva uno de su puño y letra que dice: tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord, ara estem d'acord, una bandera ens agermana. Es un lindo poema, no lo escribí yo. Este descubrimiento suyo, usted va para el Nobel, lo escribió Borgia. Va a ser el Nobel de Literatura, por favor. De verdad, insisto, esto es un pie de página, se lo decía antes, cuando uno pasa páginas, o un par de páginas, o tres, y no da con un pie de página, lamenta muchísimo porque, oiga, es una mina, uno se parte de la risa. También quisiera recordar otra de las constantes que usted va desgranando en diversos capítulos, y es que la belleza física no tiene nada que ver con la consecuencia de amores muy tórridos, importantes. Es decir, aquí hay otras cosas que llaman mucho la atención de los personajes. Yo recordaba también que esto es muy viejo, ¿verdad? Porque Cleopatra, a la que usted no va a trabajar nunca, por eso ya lo digo ahora, para que no les chafo nada, el historiador Plutarco, griego, ya decía que Cleopatra precisamente no era una belleza, sino que enamoraba por su inteligencia. Se ve que Cleopatra de hecho tenía un problema de dientes, bueno, de la nariz, bueno, en fin, pero los dientes se ve que no eran verdes, tenían dificultades, digamos. Pero en cambio sabía mucho de matemáticas, de astrología, hablaba varios idiomas, en fin, era una mujer muy inteligente. Le voy a pedir otra vez, mire, es que lamento hacerla subir si quiere, pero se me ocurre que es el momento adecuado para Balzac. Gracias, Cristina. Muy amable. Ya que su atuendo resultaba estrafalario, ¿era entonces bien plantado? Menos aún. No hablamos propiamente de un Adonis. Los siguientes calificativos proceden de descripciones de personas que lo conocieron o apuntes de sus biógrafos principales. De especial y muy notable fealdad. Obeso, pesaba 100 kilos. Bajito, medía 1,57 metros. Cabeza enorme, cara huesuda, barba crecida, boca grande y dientes dañados que, cuando habla deprisa, se cubren de saliva. Nariz gruesa y cuadrada como una goma elástica. Bigote espeso y pelo desgreñado, muy largo y negro, mezclado con mechones blancos. Plebeyo, mofletudo, charla en voz alta sin cesar, no deja hablar a nadie y al comer se mete el cuchillo en la boca. ¿Un monstruo en la cama? No, dice Stefan Zweig. No nos engañemos, Balzac no fue nunca un Don Juan, un Casanova, un erotómano. ¿Qué era entonces lo que hacía de este tipo feo, vulgar, sucio, peludo y maleducado un hombre extraordinariamente seductor? Magnífica pregunta, Cristina Osorno, muchas gracias. Responde el autor. Que era calvo y tenía humor. No, hay alguna cosa especial que atraen ciertas personas, hombres o mujeres, que está por encima o al lado de la fealdad y de otros defectos físicos. Y es una atracción que tenía primero de ser un personaje muy conocido y muy talentoso, eso ayuda. Dicen. Segundo, el hecho de haber conquistado a muchas mujeres, las ganas de probar esa fruta prohibida, seguramente inspiraron a muchos a decir, bueno, ¿qué es lo que tiene? No, yo sí quiero saber, ¿no? Porque tenía fama de ser muy mujeriego y lo era, ¿no? Y de todos modos, hay en personas que no son
ni muy elegantes, ni muy educadas, ni muy guapas. Hay a veces una especie de aura que salta, que flota, que atrae mucho. De hecho, yo creo que, y aquí lo digo muy en serio, el humor tiene que ver con mucho de eso, ¿no? A mí me parece que las mujeres, a mi juicio, las mujeres que a mí más me atraen, no es porque sean muy bonitas, me gustan bonitas, por supuesto, no tampoco, ¿no? Pero que tengan humor, que sean inteligentes, que sean divertidas, que sean siempre una promesa de algo que no se dará, pero que sea una promesa, ¿no? Y yo creo que varias de las mujeres que aparecen aquí son eso. Muy pocas de ellas que conquistaron a tipos importantes o que hicieron cosas importantes, muy pocas de ellas no tienen esa proyección de personalidad que va más allá de que le falta un diente o dos. Muy poquitas de las que yo menciono eran realmente atractivas. Seguramente Consuelo Sunsin, la que sedujo a Saint-Exupéry, era atractiva la mujer de Oscar Wilde, sin duda, pero por ejemplo Violeta Parra era muy fea y ella se llamaba así, que se decía que era muy fea. Y hay una anécdota muy divertida, juro que es verdad, de Oscar Wilde, que fue un gran conversador. Se habría muerto de hambre en esa época de los trinos y los tweets, se habría muerto de hambre. Él lo que atraía era básicamente por su personalidad y por su labia, la bemba. Y esa anécdota es cuando él llega a Francia por primera vez, ya era muy famoso, y entonces le hacen lo que sería ahora un cóctel, le hacen una comida y van muchas señoras fascinadas pues por lo que se decía de él. Y una de ellas, evidentemente no muy atractiva, se acerca y le dice, pero con humor, ella le dice, señor Wilde, usted está conociendo a la mujer más fea de Francia. Él le dice, en ningún caso, señora, en ningún caso, del mundo. Jura que es verdad y yo juro que lo explica en el libro. Como sé que te gusta mucho el baloncesto, pillo el rebote y me acordaré de otra de las cuestiones que quería contar sobre el libro. Él barre mucho para casa. Es decir, Colombia sale a menudo, se menciona el vallenato, el mamagallo, hay un momento que habla de Bogotá, Cali y también de Medellín. Pero a mí la que más me llama la atención, por eso me acuerdo ahora, es referencia en el capítulo relacionado con Balzac. Él plantea una interesante hipótesis. Dice, Balzac era un consumidor desmadrado de café, a razón de medio kilo cada 8 horas. Esta conocida circunstancia ofrece una oportunidad única y feliz para que Juan Valdez reclame que el gran secreto del éxito de Balzac era esa taza humeante y aromática de grano suave colombiano. ¿Quién dice que no fue así? Se sabe porque él lo confiesa, que tomaba mucho café y es muy famoso. Tomaba tanto café como toma un secretario de juzgado colombiano, que no hace sino tomar café, no hace nada más. Y él tomó mucho café. ¿De dónde? Pues se puede decir que de Colombia, ¿no? ¿Quién va a decir que no? ¿Dónde está la mamá de Balzac que dice que no? Mientras desmienten, ya ha salido en todos los periódicos. Hablando de aportaciones diversas, esta es una, hay otra que también quisiera recordar. Antes hablamos de Pietro Bembo, y es un dato muy interesante. Dice sobre el poeta veneciano Pietro Bembo, de quien se quedó fascinada Lucrecia Borgia. Daniel destaca en un recuadro final, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los capítulos terminan con un recuadro final en el que recopila frases o datos interesantes. Bien, en el de Pietro Bembo, a final de capítulo digo, señala que aun cuando el citado poeta es poco conocido aquí y ahora, fue muy admirado en su tiempo, hasta el punto de que el Quijote incluye un poema suyo en el capítulo 58 de la segunda parte. ¿Lo verificaste? No. Es verdad. Claro. Yo me fío de usted. Yo no digo mentiras. Claro. Ahí está, Cervantes lo cita, y lo cita en el Quijote, que ya es un mérito importante, y cita el poema. Yo transcribo también, traducido al español, algún otro poema de él,
y le pedí a un amigo mío que seguramente ha estado en la Casa de América, que es Héctor Abad, Pasolini, autor de un libro extraordinario colombiano que se ha creado entre Colombia e Italia. Le pedí que lo tradujera, y él lo tradujo, yo no hablo italiano, entonces puse la traducción de Héctor. Me dijo, no, le dije, te voy a poner el nombre. Me dijo, no te preocupes, decir cualquier otra cosa, pero no me metas en la vaina. Entonces puse que un poeta colombiano con nombre de monje o alguna cosa así, dice. Mire, ahora que hablaba de los recuadros, ¿hay alguna explicación por la que alguno de los, no recuerdo cuál, pero hay alguno de los capítulos que no tiene recuadro? Sí. Debe ser complicado para usted decidir... Más para el diagramador que para mí, porque el recuadro estaba pensado, y en eso seguramente me equivoqué yo, para que fuera donde aparecía el texto correspondiente. Pero esto es una reflexión de periodista que arma páginas grandes. Entonces muchas veces simplemente no cabía el recuadro, había que partirlo en dos o ponerlo abajo. Entonces hubo algunos que fueron al final, hubo otros que fueron en la mitad. No sé cuál, yo creo que todos tenían algún recuadro de todos modos, ¿no? Es posible que no, pero ahora en el próximo libro creo que voy a incorporar los recuadros como parte del texto con algún truco, porque molestan en ciertos casos, pero me encanta que lo hayas mencionado así. Otra cosa que quiero mencionar sobre el libro es que cuando escribí Breve Historia de este puto mundo, decidí y convencí a la editorial de que pusiéramos todas las citas como se habría puesto en una tesis de grado de Casado, es decir, seca, no presentada. No, dije esto dentro de las normas de Harvard. Entonces están todas las citas de cualquier cosa. Si yo hubiera hecho de sentado, yo hubiera puesto fulano de tal, página tal, edición, no sé qué. Hicimos una referencia bibliográfica muy larga que fue a internet. No, era imposible imprimirla, pues, tenía más que el libro. Fue a internet y yo pedí que fuera así para que se viera que era verdad. Le quería decir, esto es chiste, pero no es chiste, están las referencias. Resulta que la montaron la página en internet y el libro se avisaba, y lo dijimos cuántas veces se presentó el libro en Colombia, que había una página en internet para buscar el dato que quisieran. Estaba una llamadita y lo había yo. Cuando consulté cuántas veces habían acudido los lectores a medios de internet, creo que 3 o 4. Y no, ya no me voy a poner más en este trabajo, pues. 3 o 4, no les importaba mucho, realmente no eran lectores como Peinado, Casado, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Casado? Es que son pocos los casados peinados. ¿Sabe mucho de esto? No me pregunte. No me pongo una. Es que yo con los participios pasados tengo problemas. Entonces, sí, evidentemente les daba igual, no importaba. ¿Qué hice entonces? En este libro está la bibliografía general. Uno puede buscar los libros donde sale todo esto, y en algunos casos hago la referencia al apellido del que lo está contando. Digo, según un historiador tal, y ya sabe uno dónde buscar. Ya, pues, como una ministra que renunció, ya de grandes trabajos académicos. No quiero que transcurra todo el tiempo que disponemos sin hacer referencia al trabajo de Julio César González, Matador. Cada una de las historias, cada uno de los capítulos que está ilustrado por Matador. Yo quisiera que me explicara un poquitín cómo, por qué, de qué forma, en fin, cómo se coordinan, cómo decide y qué impacto quería usted que tuviera en el libro. Matador es coterráneo de una compañera, una colombiana que está por aquí, que es de Pereira, ¿no? Está aquí, ¿verdad? Sí. Hace atrásito, mi hija. Eso. Matador es pereirano, eso quiere decir muchas cosas, es decir, está en medio del país, no es puerto de nada. Pereira no recibe barcos, ni recibe muchos aviones. Pereira está en medio de la zona cafetera, es decir, no es una ciudad cosmopolita, ni mucho menos. Es una ciudad muy progresista dentro de esas ciudades de la zona cafetera, pero repito, no es Barranquilla, no es Medellín, no es Bogotá. Y
allí nació, allí ha vivido y allí insiste en vivir este señor que firma como Matador. Yo lo conocí porque empezó a mandarme caricaturas en el tiempo para ver si se publicaban, si les parecían buenas o no, y vi que era un tipo muy talentoso, con una enorme acidez, como tienen que tener los caricaturistas políticos sobre todo. Y desde ahí entonces empezó a despuntar Matador. Seguramente es ahora el mejor caricaturista colombiano, y por esa amistad vieja que hemos tenido, él acepta siempre ilustrar estos libros, los libros incluso que ya no son de caricatura política, como este, y siempre hace alguna cosa divertida. Lo único es que yo le aplico una pequeña censura. Él siempre le da por poner un perro que hace pipí. Yo no tengo ni idea por qué. Entonces le digo, vamos a hacer los dibujos, pero sin perro y sin pipí. Sobre todo sin el perro haciendo pipí. Entonces le cuesta mucho trabajo no dibujar el perro haciendo pipí. Y en alguno de estos logra colar el perro. Después de decir esto, digo que Matador es un tipo de un enorme talento, de un enorme valor, y que está muy amenazado y muy criticado por la derecha colombiana, hasta el punto pues de que tiene que andar con guardaespaldas. Es un país donde 2 o 3 de los mejores humoristas andan con guardaespaldas, y ha pensado incluso, por una de las últimas amenazas recibidas de la extrema derecha colombiana, ha pensado en dejar el país. Tristemente. Esto nos daría pie a hablar de muchas cosas, pero lo vamos a dejar porque nos meteríamos en un tema que por otra parte Casa América y Cataluña también ha tratado y tratará siempre que sea conveniente. Hemos hablado del libro, del contenido, de los recuadros, del ilustrador. También hay fotografías. Estos son los que son, en fin, que se puede ver exactamente de quién hablamos si alguien ignora o no tiene cercanía con la persona. Los de verdad, muchas gracias. Y los de verdad salen también fotografiados. La verdad, sí. Yo no recordaba cómo habíamos puesto, porque en un momento dado sí se pensó, o quizás aparece, lo que se dice, ahí están, esos son. Que es un viejo canto que le cantaban los estudiantes universitarios al tiempo y a otros, al periodo del tiempo y a otros periódicos, otros puntos claves de la oligarquía colombiana. Decían, ahí están, esos son los que venden la nación. Entonces yo miraba desde el sitio al que tiraron la piedra y decía, yo no he vendido nada. Entonces, pero eso fue un canto de la izquierda colombiana en los años 60. Ahora ya no se ha cambiado por el reggaetón, ya no se hace eso. En estas fotografías evidentemente salen, entre otros fotografiados, Virginia Woolf y Zlatan Ibrahimovic. Hemos escogido 5 textos para no alargarnos mucho, pero insisto, con los 5 que les proponemos serán, creo, una idea aproximada de lo que les espera en este libro. Virginia Woolf primero, ¿no? La diminuta filosofía de la vida de Virginia consistía en abrazar el momento presente y sumergirse en el trabajo, según su esposo. Con él obtuvo casi todo lo anterior, y por eso señaló en su última carta que tú me has dado la mayor felicidad posible. Esa felicidad no era física ni siquiera emocional. Leonard la definió así: la misteriosa dicha de hallarnos por un momento solos los dos en medio de un inmenso universo desierto. No había mayor gloria para ellos que ponerse a escribir cada uno el libro que estaba preparando, o leer en silencio al pie de la chimenea mientras acariciaban a sus perros. Como quien dice, no dañemos este matrimonio tan sabroso metiéndole sexo. De todos modos, disfrutaron juntos en la participación en mítines políticos. Leonard era socialista activo, y en la exitosa editorial Jugar Press, que fundaron en 1917 y que hoy sigue activa en la órbita de Penguin Random House. Bajo el sello original se siguen publicando obras literarias contemporáneas con ricos personajes, según proclama su página en internet. Cristina, un segundo. Transcribo completa una de las cartas más bellas que se han escrito, una de las cartas más bellas de amor que se han escrito, no sé, quizás en los últimos 2 siglos, que es la carta que ella le dirige a su marido. Tiene una relación muy rara, lo que ha leído Cristina, es decir, era un matrimonio muy atípico que funcionaba simplemente porque no se metía mucho.